Un fondo de pensiones gestiona el dinero de millones de personas. Tiene acceso a los mismos datos, los mismos análisis, las mismas herramientas que cualquier profesional del mercado. Su deber fiduciario es claro: maximizar el rendimiento ajustado al riesgo. Sin embargo, cuando una oportunidad clara aparece, un activo infravalorado, un cambio de ciclo evidente, la mayoría de estos fondos reacciona tarde, o simplemente no reacciona. La explicación convencional habla de burocracia, de procesos lentos, pero hay algo más profundo, algo que no aparece en los informes anuales ni en las memorias de gestión. Es el miedo a equivocarse en público. Hoy vamos a mirar dentro de la sala donde se toman las decisiones que afectan a millones de ahorradores. Vamos a entender por qué el dolor psicológico de una decisión incorrecta pesa más, mucho más, que la satisfacción de acertar. Y cómo ese miedo silencioso termina gobernando billones de dólares. En teoría, un comité de inversiones debería ser el lugar donde la razón prevalece, donde los análisis sopesan con frialdad y las decisiones se toman en función de datos objetivos. La realidad es diferente. Cuando un gestor identifica una oportunidad sólida, con números que respaldan la tesis, no puede actuar solo. Debe convencer a un comité. Debe presentar su idea ante un grupo de pares que observan, evalúan y sobre todo recuerdan. En esa sala, la dinámica se transforma. Quien propone la inversión asume un riesgo personal. Si la decisión sale mal, será señalado. Su nombre quedará asociado a ese error. Si sale bien, el mérito se diluye entre el comité o se atribuye simplemente al mercado. El incentivo se distorsiona por completo. El costo de equivocarse es alto y visible. El beneficio de acertar es bajo y difuso. La opción más segura, entonces, es no hacer nada. Mantenerse en el índice, seguir el consenso. Nadie fue despedido por comprar IBM, dice el refrán del mercado. Nadie perdió sus bonus por hacer lo mismo que hicieron los demás. Este mecanismo no requiere mala fe. Es la estructura de incentivos actuando silenciosamente sobre la psicología humana. Y cuando todos en la sala piensan igual, nadie rompe el silencio. Para entender cómo este miedo silencioso gobierna billones de dólares, hay que mirar la anatomía de una decisión institucional. Un gestor detecta una anomalía. Los activos de un sector han caído más de lo razonable. Los fundamentales son sólidos. Las proyecciones de recuperación claras. Prepara su análisis, contribuye su caso. Llega al comité. Y entonces ocurre la primera pregunta. Si es esto tan bueno, ¿por qué nadie más lo está haciendo? Es una pregunta aparentemente razonable, pero encierra una trampa psicológica. Porque implica que la seguridad está en el rebaño, que la decisión correcta es la que otros también toman. El proponente defiende su tesis, muestra los números, pero en el fondo sabe algo que los demás también saben. Si se equivoca, será recordado. Si acierta, será uno más. La discusión se alarga. Aparecen objeciones menores. Se piden más estudios. Se aplaza la decisión para el próximo trimestre. Y mientras tanto, el mercado se mueve. La oportunidad se desvanece. Ese patrón no es una anomalía ocasional. Está documentado en las crisis donde las oportunidades más claras fueron ignoradas por quienes debían verlas. Después de la crisis de 2008, los activos de riesgo tocaron mínimos históricos. Los inversores institucionales que compraron en ese momento obtuvieron rentabilidades extraordinarias durante la década siguiente. La mayoría no lo hizo. Los comités paralizados por el miedo a comprar en medio del pánico prefirieron esperar a que la recuperación fuera evidente. Cuando actuaron, los precios ya habían subido. La oportunidad había pasado. A finales de los 90, antes del estallido de la burbuja.com,
Algunos gestores identificaron la sobrevaloración extrema del sector tecnológico. Redujeron exposición y sufrieron críticas mientras la burbuja seguía inflándose. Sus rendimientos quedaron por detrás del índice durante meses. Algunos cedieron y volvieron a comprar justo antes del colapso. Otros resistieron, pero el costo psicológico y reputacional fue inmenso. El patrón se repite una y otra vez. Las decisiones correctas en el momento incómodo son las más difíciles de sostener dentro de una institución. El consenso protege, aunque el consenso esté equivocado. El resultado acumulado de esta dinámica no es la pérdida de oportunidades, es una distorsión sistemática de la asignación de capital institucional. Cuando cientos de fondos institucionales actúan con la misma lógica defensiva, amplifican los movimientos del mercado. Las caídas se profundizan porque nadie compra en los mínimos. Las subidas se extienden porque todos compran cuando ya es seguro. Para los beneficiarios de los fondos de pensiones, trabajadores que dependen de esos ahorros, el costo es tangible. Una década de rendimientos por debajo del potencial se traduce en pensiones más bajas, jubilaciones más tardías, vidas laborales más largas. A escala macro, esta aversión colectiva al arrepentimiento contribuye a la ineficiencia de los mercados. El capital no fluye hacia donde es más productivo, sino hacia donde es más seguro ser visto. La asignación de recursos se distorsiona. Los gestores que logran superar este sesgo no lo hacen porque son más inteligentes. Lo hacen porque han diseñado estructuras de decisión que protegen al que propone ideas incómodas. La pregunta inevitable es si existe algún antídoto contra esta parálisis institucional. La respuesta es sí, pero requiere rediseñar la psicología del comité. Algunos fondos han institucionalizado el papel del disidente oficial, una persona o equipo con la responsabilidad explícita de cuestionar la tesis dominante y presentar argumentos contrarios. Su existencia legitima la incomodidad. Otros han separado la evaluación de decisiones de la evaluación de resultados. Un proceso sólido puede llevar a una pérdida sin que quien lo propuso sea penalizado. Esto requiere una cultura madura y poco común. También existen fondos que asignan una pequeña parte de su cartera a estrategias contrarian gestionadas por equipos independientes, aislados de la presión del comité principal. Es una forma de pagar por opcionalidad sin comprometer el núcleo. El límite de todos estos mecanismos es la naturaleza humana. En última instancia, los comités están formados por personas que temen al juicio de sus pares. La aversión al arrepentimiento no se elimina, se gestiona. La gran paradoja de la inversión institucional es que el dinero de millones se gestiona con miedo a la mirada de unos pocos. Y mientras ese miedo siga pesando más que el análisis frío, las mayores oportunidades del mercado permanecerán intactas, esperando a quienes estén dispuestos a cargar con el costo temporal de tener razón antes que los demás. En los pasillos donde se decide el futuro de las pensiones de millones, el mayor enemigo no es la volatilidad ni la incertidumbre, es el peso insoportable de una decisión que, si sale mal, será recordada. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.